ahorita. Ok, iniciamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida y porque nos permite reiniciar una vez más con nuestras transmisiones. Los hermanos que siempre se conectan saben que la semana pasada discontinuamos esto debido al retiro de mujeres, ¿verdad? Y que yo andaba ahí también de polizonte en medio de todo el retiro de las hermanas. Pero gracias por haberme recibido y por haberme dado comida durante esos días también. Muy amables las hermanas. Así que aquí estamos nuevamente. Vamos a iniciar con una lectura bíblica y luego le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Gaby para que nos dirija en oración. Quiero invitarles a que me acompañen al libro del profeta Isaías, al capítulo 9. Vamos a leer los primeros 7 versículos de ese capítulo. Damos la bienvenida al pastor Adolfo Villacorta, quien nos acompaña una vez más. Ustedes ya lo conocen, ya es amigo de la casa, nuestro hermano en Cristo y nuestro amigo, y otra vez nos honra con su presencia. Así que, bien, dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero y en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Bien, un pasaje que de hecho tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar en esta noche. Bienvenido, hermano Alejandro, que se incorpora en este momento, y los demás hermanos que también se han ido incorporando. Vamos a darle el tiempo, hermana Gaby, para la oración. Amén, ahí donde estén, inclinando nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias porque hasta este día tú nos has dado salud y has proveído todo lo que hemos necesitado, nos has dado fuerza, Señor, para seguir en el trayecto de la U, para poder terminar nuestras tareas y culminar con éxito. Esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que seas tú hablando a través de tu palabra a nosotros, para que ese consejo quede en nuestra vida y nosotros podamos aprender más y escudriñar tus escrituras. Sé tú hablando a nuestro corazón para poderla poner en práctica, y sé tú usando y respaldando a mi hermano que trae tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, como dije al principio, tenemos nuevamente con nosotros a nuestro hermano Adolfo Villacorta. Por cierto, lo quiero felicitar de anticipado. Un pajarito o una pajarita por ahí me comentó que el segundo domingo de diciembre en la Misión Centroamericana celebran el Día del Pastor. Así que ya pronto será, ¿no? Felicidades de antemano, brother. Muchas Que el gracias. Señor le bendiga y que vengan muchos regalos en ese día, el pastor también para toda la familia, ¿verdad? Amén, amén, que el Señor le Como, escuche eso. como decimos, recíbalo, dicen. Yo lo recibo, yo no tengo problemas con eso, Correcto, así que sí, ya ven, el estoy hermano agradecido. recibe regalos, recibe sobres, recibe dinero, todo lo que ustedes quieran para el día del pastor. Acuérdense del hermano, ¿verdad? Ahí está. Felicidades Eso. de antemano. Bien, fíjense, hermanos, que el tema que vamos a tratar este día es un tema que a veces parecería trivial, las razones por las cuales nosotros los cristianos
nos vivimos peleando, discutiendo. Creo que quizás es un tema que ya deberíamos haber superado hace mucho tiempo y sin embargo cada año en esta época revive. Y en la Navidad, hermanos, suelen darse conflictos entre creyentes porque algunos piensan que celebrar la Navidad no viene al caso para un cristiano porque es una fiesta pagana, que es pecado. Algunos dicen, llegan al extremo de decir, eso es del diablo, eso no lo hacen los cristianos. Otros, por el contrario, llegan Navidad y a colocar el arbolito, los adornos por todos lados, a ensayar los villancicos, las dramatizaciones, las fiestas y actividades. Hasta hacemos cenas y otras actividades de despedidas en las congregaciones. La pregunta en todo esto sería, ¿quién tiene la razón? O los dos están equivocados, o qué es lo que pasa con todo esto. ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros como creyentes, como cristianos, en relación con la Navidad? Y quizás lo primero que tendríamos que hablar en todo esto, pues, Pastor Abo, o sea, ¿qué es esto de la Navidad en sí? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Por qué es que se le da tanta importancia a todo esto? Bueno, mi hermano, mis amados, a todos, quizás en primer lugar, nada más adelantar que yo creo que no vamos a, en realidad yo creo que esta noche no vamos a tocar nada nuevo en sí, ¿verdad? Que, yo creo que todo está puesto sobre la mesa, ¿sí? No vamos a descubrir la rueda esta noche, pero sí vamos a detenernos a reflexionar mucho, que yo creo que es lo que hace muchísima falta, eso sí, y hablo de nuestra cultura. Y justamente por eso, por la importancia que tiene la Navidad. Muy bien, ¿por qué es tan importante la Navidad? Mi hermano, gracias. Arrancamos con eso. Definitivamente la Navidad, bueno, como tiene que ver con su nombre, tiene que ver con la Navidad, tiene que ver con el natalicio. Obviamente estamos enfocados en el nacimiento de Jesús. Y obviamente esta es una celebración, amados, que tiene que ver con el cristianismo. Y por eso es que pues para nosotros es tan importante el tema de la Navidad. El mundo en todos sus rostros o estilos de cristianismo que existen, de alguna manera siempre es importante, ¿verdad? Es importante. El nacimiento de Jesús, simple y sencillamente, es importante. Y es lo que hace importante en realidad esta fiesta, quizás más que cualquier otra cosa. La Navidad, yo creo que para el creyente la Navidad, a veces hasta le damos, me imagino que tiene que ver un poco por la cultura, la pompa en general y todo, que se le da mucho énfasis a la Navidad, a veces hasta más que la Semana Santa, ¿verdad? Y aún si hablamos de Semana Santa, pues ya nos desviamos también, ya nos desviamos para el puerto y cosas por el estilo. Pero en este caso, cuando hablamos de la Navidad, mis amados, lo importante es porque tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Y qué representa Jesús para nosotros como cristianos? Bueno, representa el amor de Dios, representa al Hijo de Dios encarnado, representa nuestra salvación. Así que si hablamos nosotros, por ejemplo, de la Navidad, por eso es importante para nosotros, porque un día nació nuestro Redentor. Creo yo que sí lo podríamos entender. Pues nació nuestro Redentor. O sea, si no nace, pues ¿quién nos redime? Entonces, imaginémonos, porque aún, perdón, amados, podríamos nosotros, por ejemplo, hablar, claro que hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero no hay muerte ni resurrección, pues no hay nacimiento. O sea, es importante y todo lo que implica dentro de nuestras tradiciones y convicciones, Dios hecho carne, en fin, o sea, y ahí podríamos empezar con todas nuestras doctrinas y aquellas particulares de cada uno, pero igual, amados, si no hay nacimiento, pues no hay todo lo demás, así que por algún lado tenemos que comenzar. Entonces, ¿se imaginan ustedes la importancia en realidad de la Navidad en este sentido, el verdadero significado? Pues yo creo que sí, definitivamente lo hace importantísimo. Excelente. Muy bien, yo creo que ha dado una definición muy clara con respecto a esto. Sin nacimiento de Cristo, el resto de la historia no existiría realmente. Ahora,
Si bien es cierto, es importante saber que Jesucristo nació y que sin Él no podríamos tener la salvación, parecería quizás un tanto contradictorio que muchas veces somos nosotros los mismos cristianos los que le ponemos peros a esto, como si se estuviera celebrando algo realmente malo. Ahora, nosotros como protestantes, como cristianos evangélicos, creo que nos caracterizamos por la diversidad en nuestros pensamientos. No todos los grupos han pensado lo mismo y a lo largo de la historia el protestantismo ha tenido diferentes ideas, unas a favor y otros en contra. ¿Cuál ha sido realmente esta situación? No sé si usted nos podría explicar cómo ha sido la posición del protestantismo a través de la historia en relación con la Navidad. Sí, mi hermano. No, gracias. Pues la verdad que sí. El protestantismo, miren, para comenzar, no hemos cambiado mucho. Seguimos protestando por todo, ¿sí? Y por eso protestamos hasta por la Navidad, porque es parte de nuestra naturaleza. Así nacimos y decíamos a morir, ¿verdad? Así vamos a ir al cielo, y etcétera. Así que vamos a protestar por todo y la Navidad no podía ser la excepción. En realidad, si hablamos del protestantismo, es cierto, la Navidad podríamos empezar a hacer, echar un rollo hasta atrás, nos podríamos ir muy atrás, pero si hablamos ya de nosotros, una línea protestante, obviamente ya nos vamos al siglo XVI. Y como usted decía, mi hermano, la verdad que usted mencionaba algo sumamente importante y es la diversidad. Yo creo que un concepto que tenemos que pulir mucho nosotros y tenemos que reflexionar, ¿se acuerdan que decía al principio hay que reflexionar mucho? Yo creo que tenemos que reflexionar y comprender que no es verdad hablar de un único pensamiento. Casi siempre creemos que por tener el mismo libro, porque todos somos cristianos tenemos que pensar igual. Y no quiero echar leña al fuego, pero solo imagínense en el templo cristiano Maranata, ¿de verdad todos piensan igual? Mis amados, yo soy pastor de la misión centroamericana y no todos pensamos igual. Y esto no es la excepción, aunque ya vamos a llegar a nuestra época, ya les voy a contar un par de cositas por ahí, a modo de, no son chambres, soy pastor, así que no soy chambroso, pero sí soy comunicativo, eso sí. Así que ya les voy a compartir algunas cosas. Es interesante, mis amados, porque aún en la época, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros grandes reformadores, a quienes prácticamente les debemos mucho de nuestro equipaje, aquellos que prácticamente Dios usó, podría decir, para crear esta otra línea, la que manejamos nosotros como protestantismo. Es interesante que aún entre ellos, mis amados, miren qué curioso, cuando hablamos del siglo XVI, los reformadores, aquellos que tenemos a veces hasta por poquito y les hacemos un altar, ellos igual, amados, miren, entre ellos no pensaban igual. Esto es interesante, esto es muy curioso. Y aún, yo les digo, pueden googlearlo y hay tres, por ejemplo, que son muy característicos bajo esta temática. Digo, son característicos porque el énfasis que se hace con ellos es justamente por la postura que cada uno podría venir a representar, tanto en su época como verlos casi como arquetipos para nosotros. No sé, de alguna manera podríamos decirlo así. Martín Lutero, por ejemplo, todos conocemos a Martín Lutero, por lo menos por las tradiciones. Y Martín Lutero es interesante, mis amados, porque al parecer se entiende que Martín Lutero sí estaba de acuerdo con las celebraciones. Estamos hablando de la Navidad. O sea, Martín Lutero ponía arbolito, imagínense. O sea, Martín Lutero prácticamente en aquel momento representa la postura que sí. ¿Sí? Por lo menos así dicen algunas de las tradiciones. Martín Lutero decía así, es bueno celebrar la Navidad, celebrémoslo, hagamos fiesta, en fin, celebrémoslo, decoremos, pongamos árbol, pongamos todo. Pero es interesante porque también encontramos otra postura. Ojo con esto. Martín Lutero, creo que como buen protestante, obviamente tenía en mente la piedad, obviamente tenía en mente
eh, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Obviamente dentro de esa visión, ¿sí? Eso es importante mantenerlo ahí. Podríamos decir una actitud piadosa, una intención. Estos puntitos son importantes. Una intención piadosa. Pero existe otro, mis amados, Zwinglio, por ejemplo, otro de la época. Él es el que dice, no. Él es el que dice, no, señores, no es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Porque él decía que no era bueno, porque él decía, no, 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 señores, miren, esto de la Navidad, esto no, eso no es correcto. La pregunta es, ¿por qué? No sé, mis amados, se me cortó, estamos bien. Yo acá tuve nada más un mensaje de que se me había cortado la conexión, ¿no? ¿Estamos bien, hermano? Excelente. Muy bien, en el caso, por ejemplo, acá de Zwinglio, él decía que no. Y su intención, ojo, su intención yo creo que era lo único que tenía en común con Lutero, porque la intención de él también era piadosa. O sea, miren qué interesante, porque si de intenciones hablamos, los dos tienen. Zwinglio, por ejemplo, decía no, porque tenemos que hacer única y exclusivamente lo que dice el texto, lo que la Biblia dice. Esto es interesante, ¿verdad? Es otra postura. O sea, imagínense venir, yo no sé si ustedes, si seremos nosotros quizás los únicos, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento ustedes también se han dicho igual que nosotros, bueno, hagamos y celebremos lo que la Biblia dice. Y hay algunos con ese pensamiento que nunca van a la Biblia y creen que muchas de estas cosas están ahí, ¿verdad? Algunos quizás hasta han de creer que ha de existir algún pasaje con arbolito de Navidad, ¿verdad? No lo sé, pero lo interesante aquí, mis amados, y lo importante acá es ver que ya tenemos dos personajes solamente en el tiempo de la Reforma, dos personajes que tienen dos posturas diferentes en cuanto a celebrar la Navidad o no, eh, pero ambos tienen criterio y tienen argumentos, ¿sí? El argumento, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Lutero es, sí, es bueno celebrarlo, porque hay que alegrarse. Y en el caso de Zwinglio, mis amados, decía, señores, lo correcto es celebrar lo bíblico. O sea, nos debemos al texto sagrado. Por cierto, imagínense el impacto en el periodo, en el tiempo de la Reforma, que una de las grandes bendiciones fue justamente que el texto sagrado prácticamente fue puesto en las manos del pueblo. Entonces, hagamos lo que la Biblia dice. Así que Navidad, ¿la encuentro en la Biblia? No. Entonces no tenemos por qué celebrarlo. ¿El arbolito está en la Biblia? No, decía. Entonces no tenemos por qué celebrar. Pero hay un tercero, mis amados. Hay un tercero que, por cierto, es uno de los grandes representantes dentro de nuestra denominación, dentro de nuestro sistema teológico o marco doctrinal. Encontramos nosotros a Calvino. Sí, en la misión centroamericana, mucho de su marco doctrinal es calvinista. Hay después que les cuente el pastor Fernando, ¿verdad? Al respecto. Pero bien, el punto es que Calvino era el sí y el no. O sea, Calvino quizás en ese sentido, mis amados, tal vez en algunos puntos doctrinales, tal vez no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo creo, en lo personal, creo que el que menos se complicó fue un poco, tuvo mucha, podría quizás decir madurez, por utilizar algún término, fue realmente Calvino. Calvino fue aquel que decía, bueno, miren, es cierto, en la Biblia no está, pero si alguien quiere celebrarlo, está bien que lo celebre. Y si alguien cree que no es correcto celebrarlo, pues que no lo celebre. O sea, no hay ningún problema. Y cuenta una parte de las tradiciones, ¿verdad? Que cuando él fue a un lugar, pues
acababan, parece que los obispos acababan de prohibir justamente la celebración, pero él terminó, no dijo nada, ¿verdad? No puso el grito en el cielo, simplemente cuenta la tradición que al parecer él igual puso arbolito. Imagino quizás lo haber tapado, no sé, pero puso su arbolito supuestamente. Así que, mis amados, esto lo vemos como hablábamos del protestantismo. Cuando arrancamos vemos estas posturas, la diversidad de pensamiento, así que no crean que solamente con los hermanos en la iglesia nos agarramos de las greñas por el arbolito, el Grinch y todo esto, sino que también pues fue hace ya años, ¿sí? En el siglo XVI vemos que también hay diferentes posturas. Y aún nosotros, mencionaba yo lo de Misión Centroamericana, mis amados, porque aún dentro de nosotros como pastores, para que vean, nos fuimos hasta el siglo XVI, ahora nos venimos al 2020, y dentro del circuito le llamamos nosotros, que es como los pastores, las iglesias que pertenecemos al sector. Es interesante que hay algunos, por ejemplo, hay uno en particular, que ya dejó de poner árbol. En la iglesia no decoran. O sea, él después de leer cierta información, que creo que todos conocemos de alguna manera, de una forma vaga o no, no importa, pero ya hemos escuchado algo. Si alguien dijo que la Navidad y el arbolito es pagano y todo eso, pues porque ya escuchó algo de esto. El punto es que él, después de escuchar eso, decidió ya no decorar la iglesia, ya no decorar con árbol, no decorar con luces, nada de Navidad. Y obviamente en su casa tampoco. Y si va a la casa de otros pastores de nuestro circuito, pues, amados, pues también decoramos. Miren mi camisa. Obviamente no soy de los que, de la postura como la de mi compañero, ¿verdad? Mi hermano pastor, que él decidió no poner árbol. Otros creemos que sí. Entonces vemos que, en conclusión, mis amados, para no tomarnos mucho tiempo con eso, en conclusión, si hablamos del protestantismo, vemos que siempre es la misma historia. Siempre van a existir diferentes posturas, unos van a estar a favor, otros no. En ese sentido, yo creo que lo importante, y quizás sí invito a esto, mis amados, a aprender un poquito de la historia, y es a poder tener claridad sobre nuestras convicciones, cuáles son nuestros argumentos. Al entender que siempre vamos a tener personas que no van a pensar igual que nosotros, aún en la iglesia, aún en nuestra casa, aún en nuestra familia, creo que lo importante es que nosotros tengamos claridad de por qué sí hacemos las cosas o por qué no hacemos las cosas. No meternos a tratar de convencer a todo el mundo. No todo el mundo tiene la intención de aprender y llegar a un diálogo. Simplemente no importan los argumentos que nosotros pongamos sobre la mesa, no les interesan. Y ahí es cuando empezamos nosotros a discutir por gusto, discutir por el árbol, discutir por la Navidad, discutir por el nacimiento, discutir por si fue el 25 o si es el 24 antes de las 12 de la hora cero o si es después ya en el segundo uno después de la hora cero. O sea, empezamos a discutir tantas cosas que en realidad yo creo que al ver la historia, mis amados, desde el siglo XVI hasta el 2020 no se ha resuelto, no lo va a resolver usted ni yo tampoco. Así que mejor, lo que sí es importante, por algo que vamos a ver después en la palabra, lo que sí es importante desde ya, amados, entonces es entender que sí es importante que nosotros tengamos claridad sobre nuestras prácticas. ¿Por qué yo sí lo hago? Es por esta y esta razón. ¿Son válidas? Sí, o sea, que no sean cuestiones por capricho. En este sentido, obviamente, el honrar a Dios es lo más importante. Así que, así como en el caso, por ejemplo, de Lutero, que decía, yo sí celebro por honrar a Dios, pues en el caso de Zwingli decía, yo no celebro por honrar a Dios. Nunca se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Así que probablemente nosotros como seguimos la línea protestante y como buenos protestantes, de verdad, va a seguir esta pluralidad de pensamiento y lo que sí es que asegurémonos que sea cual sea nuestra postura, definitivamente sea para honrar a Dios.
Así vamos con el protestantismo. ¿Qué protestantes nosotros? Así es. Creo que quizás somos bastante expertos los protestantes o los evangélicos, si prefiere el título, para dividirnos entre nosotros y vivir quizás peleando por diferentes cosas que a veces no valen ni la pena, ¿verdad? Como usted lo decía. Pero es maravilloso saber que tenemos libertad de algo que antes ni siquiera se tenía, libertad para creer y Sí. aceptar, y a la vez la obligación de respetar la opinión de otros. Ahora, usted mencionaba algo importante, que el argumento que generalmente dicen con respecto a la Navidad es que es de origen pagano, ¿verdad? Y creo que todos hemos oído eso. No, eso no se pone arbolito porque es pagano. La Navidad no se celebra porque es pagano. Que esas fiestas son en honor a Tammuz. Que esto es aquí. E incluso he oído creyentes que hasta citan Jeremías 10, donde Jeremías critica la idolatría y dice que el idólatra corta un árbol y luego lo talla y lo decora y que no sé qué, y lo ocupan para atacar el árbol. La pregunta en todo esto sería, ¿en serio la Navidad es de origen pagano? ¿Qué nos podría decir? La Navidad de origen pagano. Híjole, mis amados. Sí, no. Así como, ¿qué pasó? No, no, mis amados. Eh, Quizás, yo dije al principio que hay que reflexionar mucho. Y yo creo que aquí hay un elemento, yo creo que aquí hay un elemento que nunca, nunca, nunca consideramos. Y, y es el elemento o el factor cultural. Eh, Esto es importante, o sea, lo que pasa es que estamos nosotros muy acostumbrados, a veces somos muy legalistas, queremos a veces que la Biblia diga así exacto con los términos que usamos hoy en el 2021. Ese es un gran problema, ¿verdad? Queremos que los términos, así como lo decimos ahora, así tiene que estar en la Biblia y por eso a veces también se tuerce. O sea, solo imagínese el texto que usted mencionaba, pastor, mi hermano, o sea, es un texto que hablar que ese era el arbolito de Navidad, ¿se imagina usted? O sea, es como haber estirado un poquito. No, no existía arbolito de Navidad para entonces. Así que por lo menos árbol de Navidad es anacrónico, no existía. Y estamos bien, así que por lo menos eso no es. Si la Navidad es pagana, definitivamente no. Definitivamente no. Lo que podríamos decir es que una fiesta como ordenanza bíblica pues, no lo es. Eso creo que podría decir yo que no es. Como por ejemplo, ¿qué sería una fiesta bíblica? Quizás como a la que se refería Zwinglio, por ejemplo, cuando hablaba de celebraciones. Es como hablar de la Pascua, hablar de qué sé yo, las otras fiestas que aparecen, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero de eso a decir que es pagano. La Navidad, mis amados, en primer lugar, como dijimos, responde a un espíritu. ¿Cuál? A la fe sobre el nacimiento de Jesús. O sea, es una fiesta que se desarrolla después en memoria, en honor, como un recordatorio. ¿Sí? Eso es importante. Pero, obviamente, mis amados, decía yo, tenemos que entender la parte, quiero concentrarme aquí, tenemos que entender la parte cultural. De verdad, mis amados, no todo lo que practicamos eh, de verdad tiene que responder de una forma literal a la Biblia. Es más, no quiero complicarme en esto, pero creo que puede ayudar mucho a poder comprenderlo. Eh, ¿Qué tan importante es la parte cultural? Bueno, la parte cultural, mis amados, le viene a dar un giro absolutamente a todo. La Biblia misma, en diferentes temas, cuando uno empieza a leerla o estudiarla, uno se va dando cuenta que hay diferentes temas que no se entienden exactamente igual de principio a fin. Solamente a veces uno al principio cree que sí, porque uno lo ve como que fuera un libro completo, pero no, es una recopilación de libros escritos en diferentes épocas, con diferentes estilos literarios, con problemáticas diferentes, los escritores con una visión totalmente diferente. O sea, y de repente encontramos que en la Biblia aparecen cosas diferentes.
¿qué es lo que hace la diferencia? La cultura. Miren qué importante es cómo Dios usa la cultura y cómo Dios le da, digamos, cómo Dios usa la cultura y cómo le da vida o sentido al grupo que pertenece a esa cultura. Voy despacio. Otro ejemplo, la cultura. Imagínense que nos dijeran a nosotros, ¿es bíblico la cena del Señor? Yo sé que todos ahorita diríamos que sí es bíblica la cena del Señor. Y nos vamos ¿a dónde? Nos vamos a los evangelios. ¿Sí? Y leemos en los evangelios cuando dice, por ejemplo, bueno, que estaba con sus discípulos y que tomó el pan, etcétera, etcétera. Después tomó la copa, en fin. Mire qué importante la cultura, amados, porque gracias a que no somos judíos, ojo, sino que somos lo que la Biblia llamaría gentiles, como no tenemos la cultura judía, ¿qué sucedió en el camino? Que vinimos nosotros y tomamos lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Dice el pan y dice el vino. ¿Sí? ¿Cómo celebramos la cena del Señor? Tenemos un pedacito de pan y una copita. La pregunta es, amados, ¿así la celebraban? ¿Sí o no? Pues no. Sodita y galleta. Pues cultural, para que vean la cultura. Mis amados, cuando uno desconoce la cultura, uno tiene su propia cultura y uno hace las cosas conforme a su cultura. ¿Qué significa esto? Que cuando se celebra la cena del Señor dentro de la cultura judía, la cultura bíblica, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús estaba celebrando la Pascua y es sumamente claro el texto. Y ya para entonces, para celebrar la Pascua, existe algo que se llama Seder, que es el orden litúrgico en el que se celebra, donde no solo hay un pancito y una copita. Es toda una liturgia, es una mesa y ahí cenan y ahí, bueno, en fin, toda una celebración y todo un simbolismo. ¿Por qué nosotros no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Es simple, amados, porque nuestra cultura, de verdad, nuestra cultura en sus inicios desconocía eso. Nuestra cultura simplemente se apega a lo que conoce. Nuestra cultura vino y el conocimiento que nuestra cultura tiene, las tradiciones de nuestra cultura, ¿qué hicieron? Hicieron que nosotros tengamos un pan y una copita. Nada más. Ahora, ¿puedo decir yo entonces que nuestra celebración de la Santa Cena no es bíblica? Solamente porque no es exacta a la parte cultural de los evangelios. Claro que no puedo decir eso. Estoy celebrando lo que debo celebrar. Está mi fe puesta ahí. Y he tomado el texto y mi cultura terminó haciendo un marco y definiendo la manera en la que yo lo voy a vivir o yo lo voy a practicar. ¿Vemos qué importante es la cultura? ¿Y quién de nosotros puede negar que es bíblico lo que hacemos? Nadie. Es más, si ahorita yo digo que nuestra celebración de Santa Cena como protestantes no es bíblica, me apedrean. Pero en realidad sí lo es. Pero, obviamente, con nuestro tinte cultural. Es más, protestantes. Hablábamos de protestantes ya que mencionábamos la diversidad. Es interesante, mis amados, cómo la línea protestante, dependiendo de cada lugar, como todos los que están, por ejemplo, bueno, ustedes, gracias al pastor Fernando, están muy apegados, por ejemplo, a la parte de las misiones. Hay una visión sobre las misiones bastante clara. Y podemos entender cómo afecta el cristianismo, aún el que uno lleva, cómo afecta cuando uno entra a otra cultura. Entonces vemos que la parte cultural, mis amados, es importante. Entonces, en conclusión, tenemos que empezar a comprender que la cultura siempre va a afectar la manera, la forma,
la forma de entender, la forma de celebrar cualquier cosa. En este caso, la Navidad no ha sido la excepción. Es cierto, no encontramos un mandato bíblico que diga celebremos la Navidad, celebren la Navidad en tal fecha, ¿verdad? Y pongan arbolito y hagan esto y hagan lo otro, bailen la bala. Ah, no, ese es del 31, ¿verdad? Entonces, no encontramos eso, mis amados, es cierto. No encontramos eso en la Biblia. Pero lo que tenemos que entender es que se trata de una convicción nuestra, sobre nuestra fe, sobre nuestro Redentor, como lo mencionábamos al inicio, se trata de eso. Y dentro de el desarrollo cultural, hay momentos donde encaja, y así es como se va armando la Navidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Es la suma de la cultura. Más ejemplos para que veamos qué importante es la cultura. Tenemos el centro, lo importante es nuestra fe en Jesús, su nacimiento, el nacimiento de nuestro Redentor. Pero alrededor de él está la cultura, que dependiendo de dónde se vaya, o se come pavo o se comen tamales. ¿Comprende? Dependiendo, mis amados, de dónde se esté, se toma vino o se toma horchata. Dependiendo de dónde se esté, mis amados, los adornos, ¿cómo van a ser? ¿Qué tanto afecta a la cultura? Miren mi camisa navideña que tengo aquí. Esto no es bíblico, pero es parte de la Navidad y de las culturas. ¿Cuántas de las cosas navideñas? Si vamos a comprar, por ejemplo, adornos navideños, ¿cuántos tienen nieve? ¿Cuántos tienen nieve? Y hasta compramos algodón para poner como que es nieve. ¿Y dónde está la nieve en la Biblia? O sea, no está, pero forma parte de la cultura, mis amados. Aquí es donde tenemos entonces que entender que hay muchos aspectos culturales. Nosotros hemos adoptado mucho la forma gringa, seamos así, específicamente, por lo menos lo que nosotros hemos adoptado, mucho de la Navidad, mucho del color, mucho de la forma, de verdad, tiene que ver mucho con Estados Unidos en el caso de nosotros. Imagínense que hasta la Coca-Cola, ¿verdad? Nos dejó esa hermosa figura de santa, o sea, clásica. O sea, allá por 1930, si no mal recuerdo, por ahí creo que andaba ese anuncio. O sea, ¿se imaginan? Pero eso es un aspecto cultural, es la cultura. Y, sí, y la cultura tiene que ver con la naturaleza nuestra. La cultura está bien. O sea que toda convicción siempre va a ir acompañada de la cultura, la ropa de la cultura. Así que no satanicemos la cultura. Porque aquellos que vienen y dicen, no, tiene que ser bíblico, mis amados. Por eso comencé con nuestra liturgia de la Santa Cena, para comprender para que veamos cómo nuestra cultura siempre va arropando una convicción. Y así tamales, y así pavo, o gallina india, ¿sí? O, no sé, o luces, o bombitas con nieve, se imaginan. Pero es la parte cultural. Y en ese sentido, en conclusión, para terminar con esta pregunta, mi hermano, por eso no podemos satanizar la parte cultural, ¿sí? No podemos satanizar la parte cultural, porque es más, aún, ¿se acuerdan cuando vino Pablo y dijo, señores, al judío háblenle como judío y al gentil como gentil? ¿Por qué? Porque Pablo a mí me encanta porque él logró comprender, hacer la diferencia entre lo primordial, ¿sí? Que era el mensaje, podríamos decir hoy nosotros, es nuestra fe en Jesús, logró separarlo de la parte cultural. Es como, imagínense Pablo diciendo, no, primero hay que convertir a todos al judaísmo para que entonces puedan entender la fe. No funciona así, como muchos de nosotros queremos que todos se hagan protestantes primero y entonces sí ya van a poder entender la verdadera fe. No, la parte cultural, Dios la ha respetado. ¿Se acuerdan a Pablo diciéndole a los griegos, hey, ese Dios no conocido que tienen ahí,
de ellos les vengo a hablar. No les vino a decir, no, miren, todos sus dioses están, todo lo que ustedes tienen ahí está mal, hasta ese Dios no conocido. Vénganse porque aquí está Yahvé. No lo hizo así. Es interesante que él pudo comprender la parte cultural, la ropa, pero pudo enfocarse en el mensaje, en la fe, en lo central, que es donde nosotros, en estas épocas, con el tema de la Navidad, no tenemos que perdernos de nuestra fe, que es Jesús, del nacimiento de nuestro Redentor, que celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, ya sea con tamales o pavo, o que nuestras bombitas o adornos de Navidad tengan, qué sé yo, tengan luces o tengan nieve. No importa. Se comprende. Mucho de esto de la Navidad tiene que ver con la cultura, sí, pero no lo satanicemos, mis amados. No lo satanicemos. En ese sentido, creo que la Navidad sigue siendo cristiana y sigue siendo la expresión de nuestra fe, independientemente de toda la ropa cultural que ha venido recopilando a lo largo del tiempo. Excelente, creo que nos queda bien claro ese punto y de hecho, como usted lo decía, sí, el Señor desea redimirnos como individuos, pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el Señor también desea redimir nuestras culturas y lo que sea rescatable de nuestra cultura, no lo tenemos que desechar de hecho, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Ahora, por lo que usted ha comentado, prácticamente no hay ninguna prohibición bíblica en contra de celebrar la Navidad, porque si bien es cierto, no hay un mandato directo, tampoco hay una prohibición. La pregunta o quizás el argumento que muchos usan en esto es, no, mire, si la Biblia no lo dice, no lo vamos a hacer. Como que detrás de esto está el mismo argumento que usted mencionaba de Zwinglio, que bueno, solo podemos hacer aquello que la Biblia ordena expresamente. ¿Es cierto eso? Pues yo creo que no, mis amados, yo creo que no. Porque insisto, si eso fuera así, lo digo, aquí sí lo digo literal. Aquello que dicen, por ejemplo, que no podemos hacer nada que no diga la Biblia y todo tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Si es protestante, ya no está haciendo nada como la Biblia lo dice. Ni la cena del Señor. Porque ya no es cena del Señor, sería Pascua, como la Biblia lo dice. Tendríamos que celebrar la Pascua. Nuestra manera de bautizar, pues tendríamos que volver al bautismo del primer siglo y del primer siglo antes y después de Cristo. Si quisiéramos, esto es cuando nos vamos a esa forma tan radical que pretendemos ser literales, pero en realidad creo que es un engaño, porque no estamos siendo literales en ese sentido. Porque tendríamos que cambiar muchas cosas. En pocas palabras, amados, tendríamos que dejar de ser protestantes y volvernos judíos. ¿Se comprende? Para que entonces empezamos a celebrar nosotros la Pascua, empezamos a celebrar, por ejemplo, también la fiesta de las enramadas. O sea, entonces empecemos a celebrar todo eso. Pero creo que ahí ya no cuadra el asunto. Me explico. Porque no tiene que ver con eso ya. Y me refiero yo, mis amados, en el caso de nosotros, entender el cristianismo. Fíjense que es interesante, porque ni siquiera en el primer siglo, cuando nosotros vemos ese primer concilio registrado en el Nuevo Testamento, ¿qué tienen que cumplir cuando se empezaron a convertir algunos ¿cómo se llama? Ay, lo acabo de decir, los que no somos judíos. Gentiles. Cuando se empezaron a convertir los gentiles, es interesante, mis amados, que no empezaron mire qué interesante, porque tuvieron que ponerse de acuerdo qué iban a practicar ellos. Y no les dijeron, bueno, miren, aquí tenemos los 603, mira, aquí están todos los mandatos. No, fue curioso que prácticamente se fueron a las leyes básicas. Por lo menos dentro del judaísmo le llaman noágidas, o las leyes de Noé, ¿verdad? Que es lo básico. Prácticamente se fueron por ese lado. O sea, qué interesante que aún ellos consideraron que dentro de la fe
no necesitaban ellos tener toda la tradición o la forma. Entonces, ¿por qué ahora nosotros pretendemos, digamos, a veces tratamos de pretender ser literales, exhaustivos y así, que de plano, lo que dice la Biblia al pie de la letra? Pues no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque no pertenecemos a esa cultura. ¿Se comprende, mis amados? Muchas cosas han cambiado, muchas cosas cambian. Es más, si nosotros viéramos, por ejemplo, aún el Pentateuco, las leyes por el tema cultural cambian. Tenemos algunas variaciones. Si leemos Éxodo, por ejemplo, encontraríamos que hay ciertas leyes que están puestas de una manera. Nos vamos a Deuteronomio, encontramos que se han modificado esas leyes. ¿Por qué? Por aspectos culturales. Entonces, se imaginan ahora nosotros no considerar la tradición, no considerar la cultura, y ahora resulta que tenemos que practicar al pie de la letra, entonces hagámonos judíos. Pero no es la idea, si no fue ni la idea del Señor. O sea, no fue la idea ni de Dios de que el mundo fuera judío. La idea de Dios ha sido dar un libro, dar una cultura, dar luz al mundo a través de. Pero aquí es como que entonces venga yo, mis amados, y primero quiera convertirlos a todos a cristianos evangélicos, misión centroamericana, fundamentalistas, dispensacionalistas y calvinistas, y hasta entonces vamos a poder hablar de hacer algo literal. No se puede. Es más, mire qué cosa más hermosa, el respeto que el Señor nos concede en esa madurez, ¿verdad? Aquí estamos, ¿sí? Misión centroamericana, con un marco doctrinal que varía al de ustedes como iglesia pentecostal, ¿verdad, mi hermano? Es así, ¿verdad? Es así. Entonces, yo creo, mis amados, de verdad, que tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien dice, no, solo hagamos lo que es la Biblia, usted díganle a ese judío entonces. Porque el cristianismo tiene su forma. Una forma tiene su propia liturgia. Nosotros bautizamos según nuestra cultura. Así de simple. Bautizamos, es más, dentro de nuestras tradiciones nos bautizamos una sola vez. ¿Sí? Una sola vez, por lo menos, no sé ustedes, hermanos, igual, ¿verdad? Yo entiendo que igual, una sola vez, o sea, el día de nuestra, es como que fuera el día que confirmamos nuestra fe, nuestras convicciones y públicamente decimos, yo creo en el Señor, yo soy salvo, aquí voy con todos los poderes. Una sola vez. En el período de la Biblia, mis amados, por lo menos en el primer siglo y los siglos anteriores, se bautizaban a cada rato. ¿Sí? Afuera del templo, por ejemplo, antes de entrar al templo, estaban las pilas bautismales. Tenían que pasar porque eran sus ritos de purificación. Claro, aquel que no lo entiende, por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo, por ejemplo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? ¿Eres tu maestro y no sabes esto? Le dijo. Porque era una relación justamente con el tema de los rituales de bautismo. Pero bueno, no estamos obviamente hablando de eso, pero yo lo menciono nada más para que veamos que no es verdad cuando alguien pretende llevársela de literalista en cuanto a las prácticas de la Biblia. Si fuera honesto en ese sentido, mis amados, de verdad, que se convierta al judaísmo. Y si no, entonces, sigamos la fe que nos enseña el texto sagrado, una fe en la que Dios mismo respeta nuestra cultura, donde Él decidió ponernos. Porque yo no me hago judío, no me voy a Jerusalén. Simple, mis amados. Porque Dios me puso en El Salvador. He sido formado dentro de una iglesia, misión centroamericana. Ahí estoy pastoreando. ¿Y por qué me voy? O sea, aquí estamos pasándola bien, bien, celebrando la Navidad y con cafecitos. ¿Qué más quiero con ustedes? O sea, si Dios respeta la cultura, ¿por qué nosotros no? Por eso decía, pero esto demanda reflexión. Aquel que no le gusta reflexionar nunca lo va a entender. Nunca va a entender que la Biblia misma expresa eso y nunca va a entender que de alguna manera nuestras prácticas, aunque vengan entre comillas de la Biblia, no son literales a la práctica de la Biblia.
La Biblia nos dice que nos bauticemos, sí, pero lo practicamos como lo muestra, lo da nuestra cultura. Y dije lo da, porque la cultura nos da la manera en la que podemos hacer nosotros las cosas. Entonces, en este sentido, la Navidad es lo mismo. La Navidad, insisto, mis amados, podemos celebrarla. No dice la Biblia que lo celebremos porque es anacrónico. O sea, ¿por qué va a decir? No dice que no. La Biblia prohíbe la droga. No existía, por lo menos no en la forma. O sea, algunos quizás esperan que diga, hey, no consumas cocaína, no consumas crack, no consumas cigarro, no consumas, estás echándote los cigarros escondidas del pastor. O sea, no dice eso, no lo encontramos. Es interesante, amados, que la Biblia nos dice muchas cosas que debemos hacer, pero no nos dice cómo. Y ese cómo tiene que ver con la parte cultural. Tiene que ver con la parte que cada individuo debe entender de su vida, vivirla y practicarla, ¿verdad? Y en el caso de la Navidad es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. De verdad, amados, yo creo que la Biblia no prohíbe la Navidad. Creo que la Navidad pertenece a la parte de la cultura que nos permite expresar nuestra fe de una forma hermosa. Es más, ¿saben qué? Dios está a favor de la alegría. Dios está a favor de la alegría. Y si hay una época que yo creo que logramos expresar la alegría, aunque sea un rato, me encantaría decir todo el mes, pero por lo menos la Nochebuena, vaya. Yo creo que son de los pocos, yo creo que son de los pocos momentos del año donde la humanidad por fin se comporta como debe, donde aunque sea por motivos de Navidad, algunos reciben a través del aguinaldo, quizás por única vez en el año, un salario justo. Algunos, aunque sea porque vieron ¿cómo se llama? Porque vieron la película basada en el cuento ¿cómo se llama este escritor? Dickens, creo. Que creen que les van a llegar a jalar los pies los espíritus de la Navidad. Aunque sea por eso, por única vez en el año, los tacaños al fin dan algo. Se comprende. Por primera vez, alguien por lo menos recibe algo de su familia. O sea, y todo el mundo habla de que el consumismo y no sé qué. Bendito sea todo esto que por fin hay una época del año donde existe una mentalidad colectiva de dar, de compartir, de ayudar, porque pertenece a eso. Bendito sea que promueve acciones que agradan a Dios. Bendito sea que esto trae esa alegría que Dios quisiera que mantuviéramos durante todo el año. Pero no, solo en Navidad encendemos luces y no podemos, está bien. Entonces, bendito, o sea, ya no quieren quitar esto los legalistas. No, hombre, es una forma de honrar y de verdad lo creo así. Creo que es una forma de honrar la voluntad de Dios con alegría, ¿verdad? Así que no veo que la Biblia lo prohíba desde ningún punto de vista, ¿verdad? Y hay que respetar la parte cultural, parte de la vida. Excelente, muy bien explicado. Hay algo que quiero remarcar y eso es que algo que me llama la atención. Yo creo que en todo Jesús siempre debe de ser nuestro ejemplo en lo que hagamos o en lo que dejemos de hacer. Y si bien es cierto, como usted lo mencionaba también, no existe el mandamiento de celebrar la Navidad, tampoco la Biblia nos prohíbe celebrar aquello que valga la pena. Hay quienes nos dicen, bueno, no, solo lo que está en la Biblia, pero Jesús nos da un ejemplo diferente. Y me llama la atención el pasaje de Juan capítulo 10, del 22 al 24, donde Jesús está en la celebración de la fiesta de la dedicación. Para aquellos que saben un poco de historia, la fiesta de la dedicación no era una fiesta mandada en la ley de Moisés, sino que en el libro de Macabeos se menciona, ¿no?, como la recuperación del templo. Hoy los judíos lo celebran exactamente, por decirlo así, en la fecha que cae nuestra Navidad, el famoso Hanukkah. Y usted ve allí a Jesús en la fiesta de la dedicación celebrando una fiesta que la Biblia no mandaba. ¿Por qué? Porque lo que se estaba celebrando valía la pena. Si la dedicación de un templo valía la pena,
cuánto más no valdría la pena recordar el nacimiento, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Redentor. Como que queda fuera de lugar a veces ese rechazo que mostramos por esta festividad. Pero vamos al otro punto, quizás uno bien polémico en este sentido, que he oído creyentes que dicen, bueno, está bien, Navidad, pues sí, pero el árbol no. Porque eso sí es del diablo. Esas son tradiciones de los pueblos nórdicos, esas son tradiciones de no sé qué, que los pueblos paganos adoraban árboles, etcétera, etcétera. Entonces, quizás incluso entre aquellos que toleran un poco la Navidad, que están llenos del espíritu de Scrooge, ¿verdad? O del Grinch, cuando ven el árbol de Navidad como, yo recuerdo que algo que mi esposo me contaba, dice que una vez cuando ella estaba pequeña, ella quería celebrar la Navidad y ella compró en el mercado un pequeño árbol así pequeñito, de esos para poner en una mesa, y lo llevó bien contento. Entonces una tía evangélica, ¿verdad?, que lo vio, le dijo, eso es del diablo, y se lo agarró y se lo tiró al techo, ¿verdad?, para que ella no lo bajara ni lo pusiera. Entonces eso quedó tan marcado en ella que cuando se casó conmigo como que tenía ese conflicto, ¿no? Bueno, a él le gusta decorar hasta los marcos de las puertas, ¿verdad? Entonces fue bien conflictivo para ella. Pero ¿qué hay realmente con esto? ¿Es el árbol de Navidad de origen pagano? Porque usted mencionaba, y eso consta en la historia, que a nivel del protestantismo, Martín Lutero fue el primero en colocar un árbol de Navidad. Pero ¿cuál es el origen de esto? ¿Realmente es pecado colocar un árbol de Navidad? Aquí, mi hermano, yo creo que vamos, de verdad, no nos podemos salir. Aquí el tema central prácticamente se convierte siempre en la cultura. Es un aspecto cultural. Todo se va, absolutamente todo, sin excepción, se va adaptando a la cultura. Todo, todo. Eh, lo que pasa es que cuando alguien se va demasiado atrás, yo no vería eso como el árbol de Navidad. Eso yo lo vería simplemente como las prácticas que tenían en aquel momento, ¿verdad? Y con ¿qué? Con el corazón, con su corazón religioso, con su fe. Pero decir, creo yo, mis amados, que es mucho. Honestamente, creo que es estirar demasiado. Decir que ese árbol es el que tenemos nosotros aquí. Yo aquí no tengo cabezas de nada. Yo tengo luces. Bueno, a lo mucho la de Mickey, por ahí, como bombita. Pero no, mis amados. Es más, surgen leyendas siempre. Cuando vemos nosotros la parte cultural, surgen leyendas. Surgen leyendas. Yo mencionaba, por ejemplo, cuando vino Pablo y le dijo a los griegos, es ese Dios no conocido que ustedes tienen ahí, ¿sí? Se refirió a algo que ellos manejaban. O sea, obviamente Pablo tenía conocimiento y él comprendía cuál era el corazón y el sentido de este altar al Dios no conocido, que representaba el Dios no conocido para ellos, al punto que de un solo les dijo, señores, de ese Dios no conocido les vengo a hablar, punto. O sea, ellos entendieron el mensaje porque les habló con algo que ellos tenían en la cultura. Insisto, no los convirtió a otra religión en ese sentido. Pero vamos despacio. Muy bien. ¿Qué hizo Pablo ahí? Pablo lo que hizo fue simple y sencillamente tomar algo que él comprende, que representa en la cultura de otros para poder comunicar un mensaje. ¿Sí? Poder comunicar un mensaje. Pues bien, cuando hablamos, mis amados, del arbolito de Navidad, existe también todo eso puede ser cierto y que allá y que los nórdicos no quieren. Ok, excelente, estamos bien, estamos bien. A quien le gusta eso y quiere que eso represente, está bien, está bien. Así estamos, ¿sí? Ok. El punto acá es interesante porque existe una leyenda, por cierto, una leyenda que supuestamente se ubica ya alrededor del siglo VIII, más o menos, ya de nuestra era en Alemania, donde se supone que un misionero, justamente el árbol que usaban para cierto culto a un dios, eh, cuenta la leyenda que este misionero lo que hizo fue
arrancar el árbol frente al público. ¿Se imaginan ustedes arrancar el árbol que estaban usando para su ¿cómo se llama esto? Aquí, aquí cualquiera apedrea. Yo solo, no sé cómo no lo apedrearon. Bueno, es una leyenda. Puede tener algo puede ser cierta, pueda que simplemente sea basado en algo. Pero el punto es esto, mis amados, que lo interesante, lo que cuenta esta leyenda como las otras, eh, que lo que al final él vino a hacer fue quitarles el árbol que representaba el culto al Dios de ellos y les puso otro, si no me recuerdo, creo que era el abeto, que representaba paz, que representaba la vida eterna, porque sus hojas pues nunca, o sea, siempre tenía hojas, siempre estaba verde, y en la manera en la que va, pues siempre enfocado hacia el cielo. Entonces, a través de esto, es casi como un Pablo, en ese sentido, es casi como hablar de un Pablo que lo que hace es tomar, ¿sí?, elementos de la cultura a quien le quiere transmitir la fe. Así como Pablo lo hizo, este misionero también lo hizo en ese momento, según la leyenda, y que lo que hizo fue, pues, darle otro significado. Así podríamos hablar nosotros del 25 de diciembre, que lo enlazan con siempre, mire, casi todo termina por el tipo de cultura, hermano, casi todo termina empalmando, ¿verdad? Casi como embudo con el solsticio, en fin, había mucho significado ahí. Pero el punto importante aquí, mis amados, es este. Eh, Prácticamente, si tomamos nosotros esta leyenda, todo lo anterior pudo haber sido cierto. O sea, todo lo anterior pudo ser cierto, lo que ponían, las representaciones, lo pagano, está bien, está bien. Pero este misionero creo que entendió muy bien entonces el corazón de Pablo, porque lo que hizo es como que hubiese llegado Pablo, como que si hubiese sido Pablo, ¿qué hubiese dicho? Hubiese dicho, señores que están adorando este árbol, ¿sí? Pues aquí les quito este y les pongo el que realmente ustedes quieren, que es el que verdaderamente les va a traer paz, el que de verdad lo va a enfocar al cielo. ¿Se comprende? Haber tomado esta parte de la cultura. Yo creo que la persona legalista ni siquiera entiende la Biblia como para poder comprender el corazón, el mensaje del texto, para poderlo transmitir a cualquier cultura. Y en este caso aún, cuando hablamos, por ejemplo, lo que representa dentro de nuestras tradiciones cristianas, aún el árbol, obviamente la Navidad, pero aún un tema como el arbolito. Un tema como el arbolito, en su momento, sáquenle la leyenda esta, googleenla, busquen la leyenda del árbol, del origen del árbol de Navidad, y lo van a encontrar de alguna manera. Y ahí pónganselo, compártanselo y digan, vaya, mira, ya está redimido, así como Pablo, díganle. ¿Sí? Hay que tener un mejor entendimiento de la cultura y de nuestro rol, de nuestro papel. Y yo creo que si es cierto todo esto, si es cierto toda la parte pagana, pero también podríamos tomar como válido esta parte cultural de la leyenda que nos da como un giro, una manera de darle un nuevo sentido, en este caso al árbol, el árbol de la Navidad. Así que yo creería, mis amados, que, insisto, volvemos a la parte de la cultura y hay que entenderla y hay que aprender a adaptarse. Y si el arbolito nos va a ayudar, por ejemplo, hoy igual, si el arbolito nos puede ayudar, vámonos, por ejemplo, toda la parte de nuestra cultura, algunos aspectos de nuestra cultura. De verdad, si hablamos, por ejemplo, la gente, ay, pero es que ahorita todo es comprar, el consumismo. ¿Por qué no agarramos? ¿Por qué no podemos compartir algo a través de esos conceptos para poderle dar una guía correcta a las personas? ¿Verdad? Poder reflexionar sobre la realidad que nosotros vivimos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, para poder dar verdaderas respuestas. Respuestas que la gente está necesitando, y más en esta época, ¿verdad? Menos pleitos y más del amor de Dios a través de lo que la gente sí entiende. Y el árbol no es la excepción.
Excelente, bien. Que lo pongan, díganle, hermano. Que lo pongan, díganle. Bueno, sí, sí, yo sé que algunos de ellos estaban ahí curiosos, bueno, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Pero claro, como usted lo decía, son elementos culturales y a veces el legalismo no nos deja entender la verdad. Me dio risa este día, justamente viniendo al tema, ¿verdad? Cierto pastor ponía ahí, ¿verdad? Y decía, la Navidad es pagana, no la celebren. Y me dio risa el comentario que alguien le puso, porque usted mencionó aguinaldo. Entonces le dijo, pastor, o sea, significa que no le puedo dar diezmo de mi aguinaldo porque eso está relacionado con todo, sería del diablo, le dijo. Entonces, bueno, obvio que él no le respondió a ese comentario, ¿verdad? Pero a veces somos incoherentes. Por un lado estamos criticando algo, hermana Degni ponía en los comentarios, ¿verdad? Bueno, no solamente es la Navidad, si quieren decirle un origen al árbol o a lo que sea de pagano. Bueno, ¿y los cumpleaños acaso no se originan en astrología? Los nombres de los meses de enero hasta junio, todos son nombres de dioses paganos o de algo pagano. Los días de la semana. Y hay muchas cosas, tendríamos que sacar casi todo lo que tenemos, porque si solo usamos lo que está en la Biblia, bueno, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia no son bíblicas, pero tampoco son incorrectas, como usted lo señalaba. Ni nuestra Ahora, religión, brother. hermano. Perdón, no dije nada. Claro, No dije nada. definitivamente. No dije nada. No, seamos honestos, ¿verdad? No, Así es la realidad. Ahora, si bien es cierto, no es pecado celebrar la Navidad, no es pecado redimir la cultura o adoptar símbolos correctos, hay algunas cosas que el mundo hace que tampoco nosotros las podemos traer a nuestro contexto, porque yo creo que no se trata de que la Navidad sea una fiesta pagana, pero hay paganos que sí celebran la Navidad y lo celebran como los paganos que son, digámoslo así, ¿verdad? Si usted es cristiano, la Navidad es cristiana porque usted lo es, pero si usted es pagano, eso va a tener. ¿Qué elementos de nuestra sociedad nunca deberíamos incorporar a nuestras celebraciones navideñas? Ok. Yo creo que aquel que quiere ser literal, aquel que quiere ser de verdad muy piadoso y quiere de verdad cumplir la palabra de Dios, tiene que entender algo. Amados, la Biblia no trata de imponer una cultura. La Biblia no habla de una cultura ideal. La Biblia refleja muchas culturas. Aún el pueblo de la Biblia va reflejando los cambios, todos los cambios culturales, todas las influencias de las culturas, hasta de aquellas que los hicieron sufrir mucho. Ok. Digo esto, mis amados, por lo siguiente. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla entonces de cultura, nos habla de moral. La Biblia, mis amados, nos habla, por ejemplo, de cómo debemos comportarnos. La Biblia nos habla de cómo debemos vivir. Y le dice lo mismo a los que tienen árbol como a los que no lo tienen, a los que celebran Navidad como a los que no lo celebran. La Biblia, una sola cosa nos habla, y es cómo debemos comportarnos para con Dios y cómo debemos comportarnos para con el prójimo. Si eso no lo cumplimos, todo lo demás es por gusto, amados. O sea, realmente lo importante no es, en este caso, las celebraciones. Por eso aquel que se enfoca mucho en las celebraciones, como el origen pagano, allá está el diablo, y lo peor que citan al diablo en épocas donde ni siquiera lo percibían. No lo entendían todavía como una personificación del mal. O sea, solo imagínense el conflicto ahí. Entonces, es interesante esto, mis amados. ¿Qué no debemos entonces nosotros celebrar de la Navidad? ¿Cómo poderle decir a alguien que no celebrar de la Navidad si ni siquiera entiende lo básico de la vida desde la perspectiva bíblica? En cómo relacionarse con Dios, cómo honrar a Dios. En realidad, ¿qué puedo hacer yo de la Navidad? ¿Qué no debo hacer? Bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, excesos, tratemos de hablar de nuestra cultura, qué cosas se dan. Las celebraciones, los excesos, mis amados. Creo que una de las cosas que deberíamos evitar, porque la Biblia lo demanda para nuestro día a día, son los excesos. Estamos hablando del problema de la embriaguez, por ejemplo.
qué sé yo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso. Es cierto, algunos hablan del consumismo, pero yo creo que ese no es un problema de la Navidad. Yo creería que es un problema que de hecho el texto sagrado dice que lastimosamente el ojo nunca se cansa de ver, el oído de oír y abo de comprar. O sea, abo quiere seguir comprando y comprando y por mucho pisto que me den nunca me va a alcanzar. O sea, eh, no es un problema de la Navidad. O sea, es un problema, mis amados, que nosotros nos enjaranamos a mitad de año porque nunca hemos aprendido el contentamiento que la Biblia me ordena tener, que aprenda a contentarme con lo que tengo, porque eso es lo que Dios decidió darme, porque Él consideró que eso es bueno para mí. Me enjarano a medio año y también me voy a enjaranar en Navidad. O sea, no es el problema de la Navidad. O sea, porque no logro, o sea, me dieron aguinaldo, pero tampoco me alcanzó. Y me meto a comprar todo lo que, y paso pagando todo el año, ¿verdad? Todo lo que quise consumir en Navidad. Eso no es un problema de la Navidad, eso no es un problema de la sociedad, eso no es un problema, uy, el consumismo, el materialismo, que el espíritu de Satanás anda ahí metiendo en los corazones de la gente. No, mis amados, es un problema que tenemos en nuestra carne, en nuestro ser, la falta de contentamiento, el no disfrutar lo que Dios nos da, y eso no es un problema de la Navidad, es un problema nuestro todos los días del año. Entonces, ¿cómo poderle decir a alguien, mire, esto de la Navidad, si no, si es lo mismo de todos los días? O sea, quien se emborracha los fines de semana, por ejemplo, quien se emborracha en Navidad, es alguien que se emborracha cualquier fin de semana durante el año, con pandemia y sin ella. ¿Se comprende? O sea, el que se enjarana en cualquier día del año, cualquier mes del año, porque salió o están esperando el Black Friday o están esperando las liquidaciones ya tipo enero, febrero, ¿verdad? O están en cualquier excusa. Todas las temporadas las estamos esperando. Entonces, en ese sentido, mis amados, yo creo que es muy, digamos, creo que cada persona tiene que entender su vida, cada persona tiene que ver qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer según la palabra de Dios, ¿sí? Según la palabra de Dios. Porque de ahí para allá, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de las fiestas? Podemos decir que no compren por el consumismo, cuando, como decíamos hace un rato, ¿cómo podemos establecer nosotros una ley que la gente no compre para no contribuir al espíritu del consumismo si quizás este tacaño por primera vez en el año va a regalar algo? ¿Se comprende? O sea, creo que tenemos que entender, ubicarnos, mis amados, mantener el contentamiento para no gastar en exceso, ¿verdad? Para no gastar más de lo que Dios nos ha dado. Creo que tendríamos nosotros también que ya que el espíritu de la Navidad en todo el mundo, hasta los que no son cristianos, ahí está impregnado. Todo tiene que ver con dar, tiene que ver con generosidad, tiene que ver con apoyar. Qué bonito fuera, por ejemplo, que en el espíritu de la Navidad honráramos mucho a nuestros padres, por ejemplo, los que tienen a sus padres todavía, honrarlos, respetarlos. Eh, Tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Estaría de más decir, de repente dejar a la familia o de repente manejar unas fiestas de una forma egoísta, en fin, qué sé yo. Creo que tenemos que dejar de hacer todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, que tiene que ver con nuestra conducta, que tiene que ver con amar a Dios y que tiene que ver con amar al prójimo. Todo lo que nos impida no amar a Dios y no amar al prójimo, todo eso queda fuera. Y aquí es la reflexión que cada uno de nosotros tenemos que hacer, porque todos estamos en circunstancias totalmente diferentes. Todos, mis amados, todos, todos. Hay unos que su familia, sus celebraciones son con puros evangélicos de aquellos que no escuchan ni música pagana, de aquellos evangélicos que dicen yo no fumo, no tomo ni bailo pegado. Entonces, ¿cómo van a tener que celebrar ellos? ¿Cuáles son las limitaciones que ellos podrían tener? Creo que tendrían, probablemente algunos de estos quizás tendrían que ser un poco menos criticones y más generosos con los vecinos, ¿sí? En lugar de a veces solamente señalarlos y decirles que son diabólicos, que todos se van a ir al infierno en Navidad. Eh, ¿Se comprende, mis amados? Cada uno, no es lo mismo a un creyente
donde su familia todavía, él es el único creyente. Obviamente, de repente va a ir con su familia, va a ir con su papá, con su mamá, y va a ir de repente tal vez a la casa donde por tradición se han reunido toda la familia y probablemente todos beben. ¿Qué debe hacer? Se comprende. Pongo esto, mis amados, porque cada persona tenemos que decidir qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál es el parámetro de qué no debo hacer? Todo lo que no honre a Dios, todo lo que me haga no amar a Dios, expresar el amor a Dios, y todo lo que no exprese el amor al prójimo, debemos evitarlo. Pero cada uno tendrá que reflexionar su propia lucha. Es difícil en este sentido. De hecho, no lo considero correcto solamente tirar un montón de líneas, no chupe, no eso. Y hay algunos que ni toman. O sea, prohibir embriagarse y ni toman. Pero probablemente no ama al prójimo de otras maneras. Entonces creo que cada uno tiene que revisar lo que debe no hacer. Pero los parámetros son esos, amados. Amar a Dios y amar al prójimo. De eso se trata la Biblia, no de cultura, no de culturas. Se trata de moral, de vida, de santidad. De eso se trata, de amar a Dios y de amar al prójimo. En eso se resume toda la Escritura. Así que celebremos Navidad. Muy bien, gracias. Entonces creo que casi que presiento la respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que piensan diferente? Incluso dentro de nuestras congregaciones, a veces hay gente que está en un lado de la opinión, hay otros que comparten el otro punto de vista. Le aseguro que muchos de los jóvenes que están escuchando, incluso tal vez ellos tienen una postura y sus papás tienen otra muy diferente, o incluso su hermano o alguien más de la congregación. ¿Cuál debería de ser la norma hacia aquellos que piensan diferente de nosotros? Ok. Ahí es donde sí quisiera, mis amados, que diéramos que en realidad el amor al prójimo es la norma, y vemos cómo Pablo lo deja sumamente claro en Romanos capítulo 14. Romanos 14, mis amados. Si queremos sacar ya la norma para todo esto, para aquellos que dicen solo hago lo que la Biblia dice, pues entonces tienen los romanos. Para que haga lo que la Biblia dice. O sea, aquí no hay para dónde. Aquí no hay para dónde. Romanos 14, mis amados. Romanos 14. De hecho, Pablo aquí nos da justamente esa. Yo creo que Pablo tenía estos problemas, así como los estuvimos platicando ahora, pues los mismos problemas, tal vez no de arbolito, pero de otro tipo, ¿verdad? Pero claro que tenía problemas. Romanos 14 dice, del 1 en adelante, creo que tal vez vamos a llegar hasta el 5, vamos a ver. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión. Algunos creen que está permitido poner el arbolito, dice acá. Comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. O sea, otros que no ponen el arbolito, ni celebran la Navidad, etcétera. El que come de todo, o pone el arbolito, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios, ojo, porque Dios lo ha aceptado. Aspectos culturales. Mire qué interesante esto. Solo aquí de entrada me encanta porque pone las dos posturas. O sea, viene Pablo y se pone en medio y pone un lado al que pone el arbolito y al que no lo pone. Y viene Pablo y de entrada les dice, miren, señores, está bien. O sea, tú lo quieres poner, tú no lo quieres poner, tú tienes tus argumentos, tú tienes los tuyos. Es correcto, dice. Pero miren qué interesante porque Pablo se va a la actitud de cada uno. Le dice a uno que no menosprecie al otro y al otro le dice que no juzgue. Son las dos actitudes en las que nosotros caemos. O tendemos a menospreciar, porque algo que a veces nosotros decimos, cuando llegamos a cierto grado de entendimiento,
Ojo con esto. A veces el entendimiento, mis amados, obviamente nos permite ver que algo es correcto o que algo, o sea, que algo no es malo, ¿sí? Cuando llegamos a comprender, es parte de lo que menciona acá. Entonces viene y dice, no menosprecies. Si tú llegas a comprender, por ejemplo, por decirlo así, si tú llegas a comprender la historia del arbolito, si tú llegas a comprender el desarrollo cultural, si tú llegas a comprender cómo se fue desarrollando a modo de posicionarse dentro de una cultura cristiana enfocada a la fe, si tú llegas a comprender eso, porque leíste, y llegas a la convicción que lo puedes poner, y hasta llegaste a la convicción que agradas a Dios porque estás alegrando el mundo, o al menos el tuyo, o el de tu casa, no menosprecies al que no ha llegado a esa convicción. Parte cultural. No todos llegamos a las mismas convicciones porque no todos tenemos el mismo acceso, ni la misma guía. Entonces viene Dios y lo resuelve de una forma fácil. Miren, hijos, a todos los he puesto en rollos diferentes. No se compliquen. No menosprecies al que tú crees que no tiene el conocimiento que tú tienes, o el entendimiento. No lo menosprecies. Pero tú que tampoco has entendido mucho, que Dios lo ha hecho de la misma manera, le dice que no juzgue. O sea, es como aquel que viene y pongamos buenas intenciones ahorita, solo buenas intenciones. No nos vayamos a que ignorante. No, no, no. Buenas intenciones como los reformadores que hablamos. Es verdad. A Swing yo le hubiera dicho lo mismo. Le hubiera dicho, bueno, tu intención es buena. Y hoy en día también. Tu intención es no poner nada que no tenga que ver con lo santo. Qué bueno, qué bueno. Y hasta Dios dice aquí, porque Dios lo ha aceptado. O sea, miren qué interesante, porque entonces viene y dice, Dios lo acepta. Dios acepta. Entonces viene Dios y dice, si tú, con buena intención, decides de verdad no hacer nada, porque de verdad nada que no esté escrito, esa es tu intención para con Dios. Qué bueno, pues felicidades, pero no juzgues al otro tampoco. O sea que lo que sí Dios nos está prohibiendo a todos, independientemente de nuestra postura, es entrar en conflicto. Dios nos está prohibiendo entrar en conflicto. Dios nos está ordenando ser tolerantes. Dios nos está ordenando ser comprensivos con el que no comparte nuestra postura o nuestra convicción. Eso es una orden divina, mis amados. O sea que si nos ponemos a pelear, ya quebrantamos el mandamiento del Señor. Romanos, por lo menos. Nuevo Testamento. ¿Quién eres tú? Dice. Entonces, vemos acá, amados, la siguiente idea, cuando dice, verso 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Quién somos nosotros para juzgar al criado ajeno? ¿Quién es el criado ajeno? El prójimo. O sea, todos le servimos a Dios. Algunos ni cuenta nos damos, o algunos ni cuenta se dan que le sirven, pero le sirven. No pregúntenle a Ciro, ¿verdad? Y cuando dice, oh, Ciro fue hasta, se le habló hasta como de Mesías, Mesías, un siervo del Señor. Juzgar, dice que no hay que, ¿quién eres tú para juzgar al criado? O sea, no podemos nosotros juzgar a nadie. Todo mundo lo está haciendo con una buena intención. ¿Cuál? La intención de honrar a Dios. Unos poniéndolo, otros no poniéndolo. Unos celebrando y otros no celebrando. No somos quienes para juzgar, nos dice el texto sagrado. Y por último, amados, dice, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, que la Navidad es más importante, en fin. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Eso en el verso 5. Así que en conclusión, mis amados, en este sentido, lo que podemos dejar como norma, si es que Dios nos deja claro ya algo. Número 1, nos deja claro que no vamos a resolver este problema hoy. No se resolvió en el pasado, no se resuelve hoy, ni se va a resolver en el futuro.
Siempre va a existir criterios diferentes, siempre vamos a estar con personas que piensan diferente a nosotros, ¿sí? Diferentes criterios, diferentes opiniones, diferentes convicciones. Así que ya el Señor aquí ya nos dijo que es por gusto que estemos discutiendo o tratando de convencer a los demás. Por otro lado, lo que nos deja entonces establecido con esto es que sobre aquellos aspectos, mis amados, como en el caso de estas fiestas, como en el caso de la Navidad, que tiene que ver, que están impregnados de muchos aspectos culturales, no olvidemos que lo central aquí se trata de la fe, como el caso de Romanos, lo que estaba tocando ahí. El tema es un tema de fe, es un tema de convicciones, es un tema del corazón. Así que, independientemente de nuestra postura, no tenemos ni que menospreciar, ni tampoco juzgar a los que piensan diferente a nosotros. Y así es como debemos celebrar o no la Navidad. En serio, no nos queda más que agradecerle, Pastor Abo, por ayudarnos. Realmente nos ha dejado claras muchas cosas y yo creo que se ha enriquecido nuestro conocimiento en esta área, ¿verdad? Como dijo usted, hay una diversidad de pensamientos, pero lo importante es aprender a respetarnos entre hermanos, a entender que no todos hemos llegado a la misma comprensión, y bien por el que celebra, bien por el que no lo hace. Si lo hace para honrar a Dios, pues es algo que Dios recibe y nosotros debemos aprender a amarnos y respetarnos, ¿verdad? No sé si hay alguno de los hermanos que quiera hacer un comentario o alguna pregunta que no haya estado incluida dentro de las que ya hemos hecho. Todo claro, dice hermana Denny. Excelente. Entonces, todo claro. Y yo sé, brother, quiero agradecerle porque yo sé que usted venía, como me dijo, estaba atrapado en el tráfico, llegó tarde y yo le aseguro que quizás hasta su hora de cena le hemos interrumpido, ¿no? Y va a cenar noche. Le agradecemos de todo corazón por habernos acompañado. Muchas gracias, hermana Sandra, que también está fiel oyente y apoyadora de su amado pastor. Gracias por habernos acompañado también. A usted Y por pues haberme le quiero dar unas palabras. invitado. Muchas gracias por invitarme a su amada reunión y pues siempre muy contenta de estar ahí con su grupo selecto, como yo lo molesto a usted, y con los del Sanedrín. Eso. Sí, estaba preocupada porque creyó que iba a decir que es pecado celebrar la Navidad. Pero bueno, antes mi hermano, solamente sí quiero aprovechar para pues despedirme, pero también quiero desearles de verdad a todos que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por invitarme, sé lo que representa, como pastor sé lo que representa, la enorme responsabilidad que es pues que es compartir con otros este espacio. Así que, hermano, de verdad, el pastor Fernando, muchísimas gracias, brother. Gracias de verdad por este privilegio, de verdad, de poder compartir con todos ustedes acá. Gracias a todos ustedes siempre por estar también, ¿verdad? Por recibirnos tan cordialmente. Y deseo que el Señor les bendiga con mucha alegría, que el Señor les conceda de verdad los anhelos más profundos de su corazón, ¿verdad? Así que bendiciones a todos y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y pues vamos a cerrar esta reunión con una oración. Y hermana Sandra, no sé si nos hace el honor de despedirnos con una oración. Y sí, por supuesto, Sandra, feliz Navidad también. Feliz Navidad, sí. Sí. Bueno, vamos a orar en este momento. Bendito Señor, estamos aquí, un grupo de los que te amamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por guiarnos, por instruirnos. Realmente que el anhelo de nuestro corazón en todo lo que hagamos
sea de verdad amarte más, exaltarte, adorar tu santo nombre, y que todo lo que hagamos sea para bendecir también a otros. Así que, Señor, gracias por este estudio que nos has provisto esta noche. Bendecimos como miembros del CBC a mi hermano pastor Fernando, a su amada congregación, que yo sé que él ama mucho a cada uno de sus miembros. Señor, bendícelos grandemente, no solamente, Señor, con esta bendición de que cada día conozcamos más de ti, sino que también, Señor, bendícelos a ellos en forma personal, a cada uno de los que están aquí representados de toda su familia, Señor. Sorpréndeles. Señor, sé propicio a las peticiones o a las necesidades que cada uno de ellos tiene puesto delante de ti, Señor. Sorprende concediéndoles lo que su corazón anhela. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por mi pastor Avo, Señor. Bendícelo también a él y a su familia. Bendice a estos dos pastores y a su familia, Señor. Te damos las gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad, que el Señor les bendiga. Gracias y que tengan una muy feliz noche. Amén. Bendiciones. Bendiciones.